Hola a todos, este es un video para mostrar la resolución de los ejercicios mínimos A y B de la clase de taller de problemas del jueves 30. Bien, van a ver que las cuentas y todo el detalle del cuenterío de cada uno de estos va a estar adjunta en un PDF, pero bueno, quería aprovechar que ya estaba escrito justamente para detenerme en algunas otras cuestiones porque los ejercicios, tanto el A como el B, no difieren tanto de lo que estuvimos haciendo en las clases anteriores. En todos los casos estamos aproximando con polinomios de Taylor. La semana pasada y las clases anteriores aproximábamos con recta tangente y con diferencial, que de alguna manera los podemos pensar como un polinomio de Taylor de orden 1. Así que ahora lo que vamos a hacer es mejorar esas aproximaciones. Así que en esencia el problema sigue siendo más o menos el mismo que el que teníamos hasta las veces anteriores. Vamos a empezar con el A. La consigna es aproximar raíz cúbica de 28 con un polinomio de Taylor de orden 4. Acá está fijo el orden, podría no estarlo, en cuyo caso, bueno, habrá que hacer la elección en base a algún criterio. En principio acá aprovechamos que esto está definido. Bien, pero no estará definida la función que vamos a utilizar para aproximar esto, ni el x0, ni el punto de inicio que necesitamos para usar y desarrollar ese polinomio de Taylor. Y eso es lo que venimos hablando en todas las versiones anteriores de las resoluciones, y es que tenemos que definir la función y el punto sobre los cuales vamos a hacer este desarrollo. De nuevo, como les cuento siempre, a mí me parece que acá la elección es bastante trivial. La función va a ser raíz cúbica de x, porque lo que quiero hacer es poder aproximar esta cuenta, que es en esencia la raíz cúbica de algo. Y en particular voy a considerar x0 igual 27, porque sé que la raíz cúbica de 27 es un valor exacto. Entonces voy a aprovechar este video para hacer varias menciones tanto al uso de calculadora y al uso de GeoGebra. Ahora les voy a contar por qué. Bien, entonces, ¿por qué uso 27? Y bueno, porque raíz cúbica de 27 es un valor conocido. Y además, porque 27 es un valor que yo asumo que estará cerca de 28, porque también conozco otras raíces cúbicas. Por ejemplo, podría haber considerado raíz cúbica de 8, que también es un valor conocido y es 2. Cuando digo conocido es entero, ¿no? Ese es el punto. Pero claro, si tengo que comparar 8 en diferencia con 28, me conviene mucho más tener 27 porque está más cerca. Y recuerden que esto de las aproximaciones por Taylor y recta tangente, diferencial, las que venimos viendo, son sensibles a que el delta X, al incremento que esté considerando de uno al otro, sean pequeños. Lo de pequeños, como siempre decimos, es relativo. Bueno, y acá me armo como cuando uno va a cocinar, que se trata de prepararse los ingredientes que necesita para no tener que salir corriendo a comprar. Bueno, yo estoy tratando de planificar mi construcción. Yo ya sé que para desarrollar un polinomio de Taylor de orden 4 voy a necesitar todas estas cosas. Y las voy a tener que calcular, o sea, voy a necesitar el punto, la función en el punto, la derivada primera de la función en el punto y así hasta la derivada de orden dado por el orden del polinomio, que en este caso es la cuarta. Y este ejercicio no es nada difícil, pero es sumamente cuentoso. Entonces voy a mostrar algunas cosas interesantes y las voy a resaltar para que tengan presente qué decisiones podemos tomar que faciliten los cálculos. La primera es, bueno, esto es sencillo de calcular, vamos con la derivada. O sea, tenemos que derivar raíz cúbica de x. Fíjense lo que yo escribo acá. No escribo raíz cúbica de x, lo expreso como potencia porque me es mucho más fácil derivar una potencia que derivar esto, que en principio seguramente no lo tengan en la tabla. Entonces, en general, fíjense que siempre que vaya a derivar, voy a tratar de expresar esto como una potencia. De esa manera, las cuentas van a ser mucho más, las cuentas, el proceso de derivar va a ser mucho más inmediato, ¿sí? Bien. Bueno, o sea, en esencia son siempre el mismo tipo de derivadas. Estoy derivando estas potencias. Luego reemplazo. O sea, primero busqué todas las derivadas y después me fui a reemplazar. Y acá aprovecho y les aclaro que tengo un error, que lo vi hace un ratito, y esto acá me comí el menos cuando escribí la aproximación. Bien, segundo comentario que quiero hacer sobre esto. Dejar expresado el resultado de manera exacta.
Y esto no es trivial, porque fíjense que lo que queremos hacer es aproximar raíz cúbica de 28. Con lo cual, si yo en estos pasos, en lugar de escribir la expresión exacta, voy haciendo aproximaciones, al final de cuentas, cuando llegue acá, voy a ir arrastrando errores de aproximación que la verdad es que no eran necesarios. Entonces, mi aproximación original de raíz cúbica de 28 con Taylor se va a ver afectada, pero no por culpa, digamos, del término del error de Taylor, que no voy a considerar, sino porque me fui haciendo aproximaciones en el medio que no eran las mejores. Entonces acá, fundamental, el uso de la calculadora. Parece algo sonso, pero tengan presente que cuando estén resolviendo exámenes o resolviendo ejercicios, si están resolviendo ejercicios de la guía, van a estar seguramente en sus casas con un celular y una computadora y pueden usar GeoGebra o cualquier otro dispositivo que sea más potente que una calculadora científica. Pero el día del examen van a estar probablemente con su calculadora científica para hacer cuentas, que se los recomiendo, y en ese caso van a tener que saber operarla de manera correcta. Finalmente, entonces, el polinomio de Taylor de orden 4 debería ser esto que yo escribo acá, ¿no? O sea, la función en el punto, la derivada primera en el punto y el primer binomio, que es el que está en grado 1, la derivada segunda con el factorial y el binomio en grado 2, la tercera, el factorial en grado 3 y la cuarta, el factorial y en grado 4. Así que no queda más que hacer todas las cuentitas. El polinomio de Taylor es este que está acá, el que escribí allá arriba. Lo voy a marcar. Y por ende, una vez que lo tengo, yo ya sé que en los x cerca del x0, una aproximación de la función está dada por evaluar el polinomio en el punto. Entonces, si yo quiero aproximar f de 28, que es raíz cúbica de 28, ¿qué voy a calcular? P de 28. Entonces, en lugar de irme a raíz cúbica, uso este polinomio, que a lo sumo lo que tiene son estas cuentitas, que no son tan terribles, porque fíjense que todos estos términos, cuando x vale 28, que es el valor que voy a considerar acá, todos estos términos valen 1 cuando x es 28. Todos, los que están al cuadrado, al cubo y a la cuarta. O sea, todos estos me van a dar 1. Bueno, y lo mismo acá y lo mismo acá. Bueno, dicho esto, termino de hacer todas estas cuentas de P de 28 y llego a que P de 28 me da 3, esto. Y usé todos estos decimales, porque cuando fui a la calculadora a ver cuánto me daba raíz cúbica de 28, miren lo que descubrí. O sea, el error absoluto, que es haber hecho la diferencia entre estas dos, lo pongo en valor absoluto para evitarme problemas con los signos menos. Total, lo que quiero hacer es calcular la distancia que hay entre estos dos. Miren esto. O sea, tengo un error muy pequeño. Pero la cuestión es, bueno, no solamente muy pequeño en términos de qué, es definir el error relativo. Bueno, si hago las cuentas del error relativo, veo esto. O sea, tengo una aproximación que es excelente. Bueno, vamos a mirar el ejercicio ahora B. El ejercicio dice desarrollar esta función, que es una función polinómica de grado 3, en potencias de x menos 2. Acá en el PDF yo había puesto 2, pues nada, me equivoqué, esto es x menos 2. Entonces, este es un ejercicio, me voy a adelantar un poco, en el que no vamos a usar polinomio de Taylor en principio. Se pide de las dos formas, pero voy a arrancar por la forma que no usa Taylor, porque de lo que acá aparece, nada parece indicar que salga por Taylor. Vamos a ir acá. Otra forma sin usar Taylor, y hay varias. O sea, lo que yo quiero hacer es reescribir a la función f de x, que era esta que está acá, este polinomio de grado 3, de manera que me aparezcan, en lugar de potencias x cubo, que me aparezcan potencias de la forma x menos 2 al cubo, x menos 2 al cuadrado, x menos 2 a la 1 y el término lineal. O sea, esta es la idea. Que aparezcan cosas como estas. ¿Cómo? Es la pregunta. Hay muchas maneras. Vamos a ir por una que me pareció la más amigable,
por sugerencia, por ejemplo, en este caso de Germán. O sea, consideremos que esto es X, ¿no? Y vamos a hacer una especie de reescritura de esta X, de modo tal que explícitamente aparezca el X menos 2. O sea, X es lo mismo que esto que está acá, que es lo que yo quiero que aparezca, X menos 2, más 2. Porque fíjense que de alguna manera, si resté 2, tengo que compensar con un más 2 que sume para que esto siga siendo una identidad, o sea, X igual X. Pero al tener esta escritura, voy a ganar en que explícitamente en algún momento van a aparecer estos factores, porque donde antes decía x al cubo, ahora va a decir todo esto que contiene al x menos 2 que yo necesito elevado al cubo. O sea que eventualmente ese cubo va a aparecer. Acá lo que estoy haciendo es reescribir lo anterior. Fíjense que en donde decía x, acá, por ejemplo, estoy escribiendo esta nueva escritura de x. X menos 2 más 2. Lo mismo acá, que era donde aparecía la x original al cuadrado, y lo mismo acá, que era donde aparecía esta x lineal. ¿Sí? Entonces, esta reescritura es lo que estoy haciendo en este miembro de la identidad. Ahora, algo sumamente importante. Fíjense que acá yo puse corchetes. Y puse corchetes porque es importante que se vea que todas estas potencias, 2, 1, 3, 3, 2, 1, que aparecen acá, son potencias de toda esta expresión, que contiene una suma. Y ya sabemos que la potenciación no es distributiva respecto de la suma. De hecho, para eso teníamos el desarrollo de cuadrado de binomio, de cubo de binomio y demás. Bueno, acá voy a trabajar con el desarrollo de un cubo de binomio, que es el que aparece acá abajo, y con el del cuadrado del binomio, que es el que aparece acá abajo. ¿Sí? Este es el que está acá abajo. Bueno, cuenterío en el medio, agrupo, acomodo, etcétera. Opero algunas cositas y ahora termino de agrupar, o sea, esto fíjense que está en 2 líneas, lo van a ver en el PDF, termino de agrupar todos los que son semejantes, por ejemplo, el 5x menos 2 al cubo lo conservo, no lo puedo agrupar con nada más, pero acá tengo un 30x menos 2 al cuadrado que lo puedo agrupar con este menos 2, x menos 2 al cuadrado, ya que tienen esta misma parte, esto. Acá tengo 30 de estos y acá estoy restando 2 de estos. Esto me va a dar 28 de estos. Y lo mismo con los que faltan. El x menos 2, que está acá, son 60, x menos 2, con un menos 8, x menos 2, y con un más, piensen que acá hay un 1, que es el neutro de la multiplicación, más 1, x menos 2. Entonces, 60 menos 8, 52, más 1, 53. Y eso es lo que aparece acá. ¿Bien? O sea que en última instancia hago este cuenterío y pude desarrollar esta función f de x en una función que sigue siendo polinómica, pero que está desarrollada en potencias de x menos 2 en lugar de x. O sea que lo que hice fue una reescritura que a los efectos de alguna, no sé, de algún problema en particular me puede ser más útil esta que esta, o solamente por deporte. Bien, acá pongo llegamos a lo mismo porque en el PDF van a ver que yo arranqué con Taylor. Entonces, en el problema que proponía Nico, mi conclusión es que el numerito que acompaña al x menos 2 al cubo es 5, el otro es 28, el otro es 53 y el otro es 28. Ahora, todo esto, este desarrollo que aparece acá, a mí me da la pinta de un Taylor. ¿Por qué me da la pinta de un Taylor? Porque aparecen estas potencias de la forma x menos x0 y aparecen en potencias, bueno, nada, desde un 0, digamos, este que está acá, o sea, desde un término independiente hasta un n dado. Y acá hay que hacer lo mismo que decíamos en el ejercicio anterior y en los pasados. Hay que tener la consideración de qué orden vamos a considerar o a tener en cuenta para el polinomio de Taylor y cuál va a ser el x0. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Y me falta otra cosa más respecto de la igualdad, que ahora lo comento. ¿Cómo me doy cuenta de eso?
El x0 yo lo definí en 2. ¿Por qué? Porque yo ya sé que un polinomio de Taylor con un x0 dado se va a desarrollar en potencias de la forma x menos x0. Entonces, si yo quiero que aparezca x menos 2, necesariamente el x0 va a tener que ser 2 positivo, porque fíjense que el signo menos también ya lo tenía acá. O sea, este mismo menos que tengo acá, lo tengo acá abajo. Entonces, el x0 es 2. Ahora, este ejercicio no pide aproximar, y eso no es un detalle menor, que de hecho es algo que pide el profesor Nicolás que lo justifiquen acá. Este ejercicio no pide aproximar, o sea, aproximar no lo pide, pide desarrollar. Esta idea de desarrollar, de alguna manera alude a que lo que yo encuentre sea una expresión de f de x exactamente igual a una que contenga, potencias de x menos 2 en diferentes grados. Pero esta es la cuestión sutil. No tiene que ser aproximado, tiene que ser exacto. Y eso lo tenemos garantizado con un polinomio de Taylor del mismo orden que el de la función original, solo porque esta función original es polinómica. Entonces, por esa razón, el polinomio de Taylor de orden exactamente igual al grado de la función polinómica me va a dar un desarrollo exacto. No pasa esto con otras funciones. Es algo parecido a lo que vimos en la resolución de la semana pasada, del martes, cuando calculábamos una aproximación por recta tangente de una función lineal. O sea, en lugar de encontrar una aproximación, lo que encontrábamos era el valor exacto, porque la recta tangente, la aproximación por recta tangente, me daba toda la información para reconstruir a la función lineal. Acá pasa lo mismo. Entonces, ahora que ya tomé esta decisión del polinomio de orden 3 y el x0 igual 2, me organizo. ¿Qué necesito? Punto, función en el punto, derivada primera, segunda y tercera. A diferencia del ejercicio anterior, estas derivadas van a ser sumamente sencillas de calcular porque son todas funciones polinómicas. Ahora, miren lo interesante y que justifica lo que yo estaba diciendo arriba del desarrollo exacto. Llego a la derivada de orden 3 y ya obtengo una constante. Si yo quisiera usar el polinomio de orden 4, la derivada de orden 4 en x0, y en general en cualquier punto, me va a dar 0. Y así la derivada de orden 5, la derivada de orden 6, la derivada de orden 7 y todas las sucesivas. Por lo tanto, este f de x, que uno dice que es aproximadamente un p sub n, con un n dado, en el caso de la función polinómica, termina siendo una igualdad cuando este n coincide con el grado del polinomio dado por f. ¿Por qué pasa esto? Porque todas las derivadas sucesivas al n, al del grado del polinomio, me van a dar 0. Entonces, todos estos términos que van acá, cuando yo fijo un n y que me dan cuenta de alguna manera del error que estoy cometiendo y que estoy despreciando, bueno, en este caso dan 0. Todos estos términos superiores al n fijo. Por lo tanto, esta aproximación es una igualdad. Bien, bueno, las cuentas son las mismas de siempre. Lo que ya sabemos, un polinomio de Taylor de orden 3 es esto. Uso los datos de las derivadas que busqué acá, 28, 53, 56, 30, que son los que aparecen acá, 28, 53, 56 y 30. Y en realidad el ejercicio termina acá, porque como la consigna era desarrollar en potencias de x menos 2, yo ya conseguí desarrollar a f de x en potencias de x menos 2. Lo que puedo hacer, si quiero, tengo ganas, me sobra el tiempo, es verificar y preguntarme, ¿será? ¿Habré hecho bien todas las cuentas que esta f de x es igual a este p de x que me armé acá? ¿Será que es igual? Bueno.
De nuevo, lo mismo de antes, voy a tener que hacer un cubo de un binomio, un cuadrado de un binomio, algunas cuentitas, agrupar, y cuando termino de hacer todas esas cuentas, llego a que efectivamente son iguales. Bueno, dejé esta parte de calculadora y GeoGebra para el final en caso de que, bueno, alguno lo quisiera omitir o tenerlo todo concentrado acá antes de que termine el video. Acá me van a ver que voy a usar la calculadora esta, que es un emulador, o sea, lo único que hace es replicar a la máquina en mi computadora, porque para mí es más cómodo filmar el video así que filmarme apretando las teclas. Y me gustaría aprovechar eso para mostrarles, porque lo he visto en otras ediciones de este curso, en otros cuatrimestres, que muchos de ustedes tienen calculadoras potentes, por ejemplo, que calculan derivadas, pero que no las usan, tal vez porque no las saben usar. Entonces aprovecho este ejercicio que justamente tiene derivadas y aprovecho también que hoy estuvieron consultando bastante acerca de las respuestas de las guías de ejercicios. Como ya dijimos y ya lo comentó Nico, no depende de nosotros, así que yo no les puedo dar respuestas de los ejercicios porque no las tenemos y porque además no está pensado hacerlo, pero sí pueden tener ustedes herramientas para ir verificando las cuentas. Y eso, la verdad que es prácticamente lo mismo que tener la guía. Lo que pasa es que tienen que saber usarla. Entonces, vamos a mirar este. Recuerden que teníamos que calcular las derivadas primera, segunda, tercera y cuarta de la función en el punto. Bueno, algo de eso puedo hacer con la calculadora. Vamos a empezar con esta. Yo quiero calcular f' en x0, es decir, quiero calcular f' de 27. Entonces, le voy a decir a la calculadora con el operador derivada, que yo acá lo activé, ven con la tecla Shift, y probablemente si tienen calculadoras que hagan estas cuentas será algo que ande por acá, un operador que ande por acá. Entonces, voy a ingresar la función, que es raíz cúbica de x, y le voy a pedir que la calcule en 27. Cuando haga esta cuenta, debería darme lo que yo dije que daba acá, que ahí se ve la aproximación, ¿ven? Bueno, lo mismo voy a mostrar con las otras. El 27 siempre va a ser el mismo, así que lo voy a conservar. Y ahora voy a ir a derivar esta, por ejemplo, que es la que me falta, la derivada segunda, que es x a la menos 2 tercios dividido 3. Y cuando lo derive debería darme menos 0,00091 y demás. Lo mismo con las restantes. Tenemos menos 2x a la menos 5 tercios, menos 12x a la menos 5 tercios, y todo esto sobre 9, que evaluada en 27, esa derivada tiene que darme lo que yo puse acá, ¿sí? Que es la derivada tercera. Y si se fijan, da lo mismo. Y análogamente para la cuarta. O sea, la derivada de todo esto, menos 8 tercios, y no tengo un menos 2, sino que tengo un 10. Y efectivamente es el mismo resultado que está acá, que obviamente yo lo trunqué, no llegué hasta este, por eso puse 56. Importante comentario sobre esto. ¿Cómo funciona? En realidad no es para que sepan cómo funciona, sino porque es importante que sepan qué limitaciones tiene hacer estas cuentas. No hay adentro de este emulador o adentro de sus calculadoras una máquina de calcular derivadas de esta manera. Es decir, adentro la calculadora no hace esta cuenta que nosotros sí hicimos acá. Es decir, no puede trabajar de forma simbólica la calculadora, no puede poner X y después hacer la derivada. Lo que hace es calcularla de forma numérica. Hay algunas estrategias para eso, hay algunos métodos para hacer esos cálculos numéricos que, como verán, en ciertos contextos de estabilidad son muy buenos y muy aproximados. Esto es importante porque, por ejemplo, si yo quisiera calcular esta derivada, acá, la derivada de valor absoluto de x en 0, esto en principio tendríamos que ver que no está definido para la derivada, porque recuerden que la gráfica de la función valor absoluto de x es
una B corta, y en 0 justamente se da el vértice de esa B corta, que hace que tenga derivada 1 por un lado, menos 1 por un lado y 1 por el otro. Entonces en 0 no es derivable. Bueno, la calculadora, como no trabaja simbólicamente, no me alcanza a decir eso. Entonces me hace como una suerte de promedio entre lo que vio por la izquierda y lo que vio por la derecha. Y por eso me dice que da 0. Entonces acá claramente la calculadora está fallando. Pero no es que esté fallando porque no sepa derivar. Está fallando porque las derivadas no las calcula como las calculamos nosotros de manera simbólica. Es decir, las calcula de forma aproximada. Mientras la función sea suave, esas aproximaciones van a ser buenas. Mientras sea derivable, la función, el cálculo que ofrezca la calculadora de su derivada va a ser bueno. Como nuestras funciones en general son funciones de estas características, no está mal que la usemos para verificar las cuentas, porque además, en última instancia, lo único que estamos haciendo es verificar que acá no hayamos metido la pata. Bien. Ahora vamos a mirar algo acerca de la bondad que tuvo esta aproximación, o sea, lo bien que nos resultó esta aproximación. Y para eso vamos a ir a GeoGebra. Ustedes habrán visto en la página de la materia que tienen acá unas pestañas donde, bueno, hay distintas cosas para hacer en estas pestañas, pero en particular hay una que tiene algo de GeoGebra. No hay mucho ahí subido, yo voy a ir subiendo siempre que sea pertinente, pero justo hay uno que nos sirve para esto, para lo que estábamos viendo hoy, que es aproximar una función por polinomios. Si le dan clic, van a ver que hay una pantalla de GeoGebra incrustada en su plataforma, que lo que muestra es esto, como por ejemplo la función e a la menos x cuadrado puede ser muy bien aproximada en un entorno del x0 con polinomios. 5, este es el grado, este que estoy moviendo yo acá en la ruedita es el grado, y fíjense cómo al aumentar el grado voy consiguiendo que el polinomio vaya capturando la variabilidad que tiene esta función azul. O sea, mientras acá en la recta tangente solo capturo algo de esta curvita que tiene la función f cerca de x0, cuando aumento el grado voy viendo cómo se va pegando. Y al irse pegando, voy teniendo más ancho del intervalo para poder aproximar a través de este polinomio y más precisión en las aproximaciones. Fíjense que en el de grado 7 logro tener toda esta zona en la que prácticamente el polinomio y la función coinciden, con lo cual acá en esta región las aproximaciones van a ser muy buenas. Hasta acá nada nuevo, seguro lo vieron en la teórica, pero lo que tiene de bueno esta aplicación es que puedo hacer las cuentas, ponerle yo la función que quiera y hacer esta simulación con los polinomios solamente con los datos de mi problema. Yo, por ejemplo, en la función voy a poner x a la 1/3, que es raíz cúbica de x. Fíjense cómo cambió la función, ahora es azul, esta que está acá. Y le voy a decir que me busque un polinomio de Taylor de orden 4 en el x0, 27, que era el que habíamos usado para el ejercicio B. Por supuesto, ahora voy a tener que moverme para ir a buscar qué pasa cerca del 27, pero noten esto. Estoy con un polinomio de Taylor de orden 4 y fíjense cómo el polinomio y la función en 6, en 7, en 8, en 9 son muy parecidos. O sea, casi 20 unidades del 27 tengo muy buenas aproximaciones del polinomio, de la función, perdón, a través del polinomio de Taylor. Y fíjense que me acerco más todavía al 27 y ya es prácticamente indistinguible la diferencia entre una y otra. Fíjense que yo amplío, amplío, amplío y no las logro separar. O sea, fíjense esto, hago zoom y no estoy pudiendo despegar a la función del polinomio. Eso quiere decir que las aproximaciones que yo vaya a obtener por este medio van a ser muy buenas, que es en efecto lo que nos pasó. Entonces, con la información del polinomio, que es la curva roja, yo fui a ver qué pasaba en 28. Y fíjense que en 28 no las puedo ni despegar a la curva roja de la azul. Y eso es precisamente lo que veíamos en estas cuentas. El polinomio me da este numerito que está acá,
Y la calculadora me da este numerito que está acá, con un error absoluto como este y con un error relativo como este. Es decir, el no estar pudiendo despegar al polinomio de Taylor de la curva es justamente tener este numerito que es sumamente chiquito, acá está expresado en notación científica. Entonces, estoy teniendo una muy buena aproximación gracias a características de la función azul. ¿Qué características de la función azul? Bueno, por ejemplo esto, fíjense que la función azul en esta región es creciente, pero tiene un crecimiento bastante lento. Eso tiene que ver, como vamos a ver más adelante, con la concavidad. O sea, está teniendo un crecimiento lento y por eso el polinomio logra ajustar bastante bien en un ancho de banda de acá de las X es bastante grande. Importante, fíjense como algo que ya estaba hecho en la página de la materia les puede servir para verificar los resultados que obtuvieron. Pero si no fuera el caso, hacerlo uno, eso que está acá, que parece sofisticado y complicado, es muy fácil con GeoGebra. Siempre vamos acá nosotros a comenzar a graficar. Pero ahora, lo mismo que les contaba con la calculadora científica hace un rato, vamos a tener que ir acá, a calculadora CAS, que básicamente lo que significa este CAS es que la calculadora puede operar de manera simbólica. Y operar de manera simbólica significa que puede calcular polinomios de Taylor, puede calcular expresiones de la derivada, puede simplificar polinomios, justamente las cosas en las que a veces cometen errores. Por ejemplo, desarrollar un cuadrado de binomio o un cubo de binomio, que fue algo que necesitábamos para el ejercicio B, acá, y que tal vez saben hacer el cubo del binomio, pero no tienen ganas de hacerlo porque es muy largo, lo que fuera, escriben esta expresión en GeoGebra, la pueden expandir y llegan a esta expresión de acá abajo. Entonces ahora vamos a explorar la del polinomio de Taylor. Y en las próximas semanas seguramente les muestre otras. Bueno, fíjense que esta se llama calculadora CAS y es exactamente igual el entorno al que veníamos mostrando hasta las clases pasadas. Entonces, voy a definir la función f de x, que ya dijimos que era la raíz cúbica de x. Yo lo voy a escribir en forma de potencia, x a la 1/3. Grafica la función. Hasta acá no hay novedad. Pero lo que sí va a ser ahora simpático es que voy a llamar al comando polinomio de Taylor que tiene 3 argumentos. Es decir, el polinomio de Taylor me dice qué función querés que desarrolle por Taylor, en qué punto y de qué orden. Entonces, la función que sea f, ahí acabo de escribir f. El x que sea 27, que es el que habíamos dicho hoy que era el adecuado, y que el orden sea 4, porque lo pedía el ejercicio. Fíjense que obtengo el polinomio de Taylor, el mismo que yo estuve 30 minutos para hacer las cuentitas, verificar que no me haya equivocado, un signo, una derivada, lo tengo acá. Y está expresado de forma simbólica, o sea, me está dando la expresión del polinomio de Taylor. Una diferencia, fíjense que a nosotros esto nos había dado 3, acá no está simplificando, o sea, me está diciendo raíz cúbica de 27 cuando yo sé que me podría decir 3, o por ejemplo, en este otro factor, raíz cúbica de 27 sobre 81, a mí me parece que esto se puede simplificar un poco, 1/27, que es en efecto el mismo valor al que habíamos llegado nosotros, y lo mismo van a pasar con estos, pero no importa, si tengo GeoGebra lo puedo simplificar, y si tengo GeoGebra y una calculadora científica, puedo hacer yo la verificación fácilmente. Bien, pero no solamente para encontrar ese polinomio de Taylor, sino también para poder ver qué es lo que pasa. Y fíjense que me tomó 2 líneas hacer eso. Y tengo exactamente la misma representación que tenía en la página de la materia. En azul tengo el polinomio, fíjense que si lo oculto, abajo está la curva. Y es tal el ajuste que tiene este polinomio de Taylor en esta zona que son prácticamente idénticos. O sea, al ojo mío, en este zoom, no alcanzo a encontrar diferencias. Hago zoom, hago zoom, hago zoom. Y fíjense que se superponen. No importa cuánto zoom haga, se siguen superponiendo.
¿Son iguales? No, no son iguales. Eso está más que claro y debería estar más que claro, sobre todo porque lo comentamos ya en el ejercicio B, f no es una función polinómica. Y si no es una función polinómica, entonces el polinomio de Taylor de orden 4, 5, 6, 20 no va a ser nunca igual. Pero sí es cierto que es prácticamente igual. Fíjense que no es ni siquiera sensible al zoom. Sigo ampliando y esto sigue estando en el mismo lugar. Bueno, así que con esto el mismo mensaje de siempre, sigan estudiando, escriban todas las dudas que tengan. A veces quizás les parece sonso o trivial preguntar algo, pero a nosotros también nos sirve para saber qué no está quedando claro. Por ejemplo, gracias a los comentarios que hubo hoy en el grupo, se me ocurrió hacer estas menciones a la calculadora y a GeoGebra, que tal vez para algunos de ustedes ya son conocidas, pero para otros les puede servir para verificar sus resultados sin necesidad de depender que haya una guía de respuestas, que no la va a haber en principio. Entonces pueden también usar la tecnología para verificar. Dicho esto, nos vemos en el próximo video.